cada año, pensando en la posibilidad de trasladarse. El objetivo, especialmente de los alumnos procedentes de Huanta, Cangallo, Vilcas, Fajardo, y de los barrios populares. Los pudientes los sacaron. Habría que hacer un seguimiento del número de gente que salió a Lima, que salió a Ica, ¿no? Un porcentaje muy alto, a Ica y a Lima. Entonces, se perdió el objetivo central de una universidad, la investigación, el debate. No había ningún debate político. Los libros eran perseguidos por la policía. En el río de la Alameda veías libros de Mariátegui, libros de Valcárcel, libros de José María Arguedas y Aguarfiesta a las orillas del río para ser quemados. La gente temía de cualquier texto. Un soldado, un policía, un oficial del ejército ignorante, cualquier texto que tuviera un mensaje social mínimo, cualquier libro de Mariátegui ya era sospechoso para detener a su poseedor. Vi a docentes de la UNCH en el patio de la Higuera quemar textos, quemar folletos en cilindros, ¿no? Yo rescaté a alguno de ellos y logré al local del sindicato de profesores. Yo era secretario general del sindicato el año 1981-82. Sí. Interesante lo que dice, ¿no? Cuántos textos se pierden por ignorancia, ¿no? Esa parte que hasta ahora, ¿no? Ignoramos muchas cosas. Y hasta ahora lo perdemos de una manera u otra, el no comprar, no leer. Seguimos también sepultando muchos libros de pensadores, porque han sido eso, pensadores, no han querido mover, sino han querido mover el cerebro, no como lo que ha querido hacer Abimael, ¿no? Efectivamente. Exacto. ¿Y cómo ve actualmente usted la situación? Bueno, primero post-violencia y luego cómo está ahora la UNCH, según usted. Olvidaba decirte que en el periodo de la violencia, Sendero asesinó a los docentes Luna Bayón, Marcial Capelletti. Luna Bayón, que no tenía militancia partidaria. Marcial Capelletti sí, dirigente aprista. En plena luz del día, en plena clases, ¿no? Y el ejército dinamitó la imprenta, dinamitó el área de transportes de la universidad, que tenía, destruyendo más de 4 buses, 5 camionetas. Destruyó el comedor de estudiantes y la oficina de atención médica, porque estaban convencidos de que era un bastión senderista y que los volantes de Sendero se publicaban allí. Es una etapa de retroceso, de barbarie, difícil de imaginar ahora, ¿no? En el periodo postviolencia hay una paulatina recuperación académica, una ampliación de infraestructura, se traslada a la universidad, a la ciudad universitaria actual, crece masivamente la universidad hasta llegar ahora a 12.000 estudiantes. En el mejor momento de los fines de los 70 eran 7.000, 8.000, algo más. Y en el periodo de los 60, era pues, cuando yo estudié, 66, 68, 1.200, 1.500, ¿no? Pero se llenaba el patio de ingeniería y todos los balcones en los debates y polémicas. Habían 800, 900 estudiantes, masivamente. Cada conferencia se tenía que sacar micros al patio. Ahora he ido a invitar al 18 a los estudiantes para la reforma política que propiciaba transparencia con presencia de congresistas y funcionarios, yo como asociado de Transparencia por Ayacucho. Fui a la Facultad de Educación, de Agronomía, de Ciencias Sociales, me ofrecieron los docentes, los alumnos asistieron un mínimo número. No hay inquietud. Reforma política para fortalecer la representación en el Congreso, los partidos, evitar la corrupción post-fujimorista. Yo estaba pensando que sí los iba a motivar, ¿no? Di una charla a un número amplio de estudiantes, ¿no? En antropología en especial. Y si asistieron 60 o 50 estudiantes es mucho, ¿no? Los que asistieron fueron de los colectivos femeninos. Asistieron a las madres de ANFACEP, afectados por violencia. Asistieron delegados Federación de Barrios, trabajadores de salud,
trabajadores del gobierno regional, de la DREA. Estaba lleno el auditorio, pero lo que yo extrañaba eran alumnos de la UNCH. Escasa concurrencia en las conferencias, en los debates sobre los planes regionales de Ayacucho, el proyecto Cachi, el proyecto Huari, proyectos fundamentales como la masificación del gas, la red dorsal de internet, escasísima, o el problema del agua, que es fundamental en Ayacucho. Felizmente hay un núcleo en agronomía que sí está con un equipo de ingenieros haciendo propuestas alternativas de cosecha de agua, de riego tecnificado, etc. Pero como que la universidad en el periodo post-violencia, por contraste, ha dado un bandazo. Se niega el discurso político, incluso que tiene que ver con políticas regionales, que son la razón de ser de la reapertura de la UNCH, desarrollo regional. Escasísima injerencia o concurrencia en proyectos del gobierno regional, como institución. Claro que sus egresados sí trabajan, casi en todas las provincias, ¿no? Recuerdo la visita de un embajador norteamericano con su esposa, y una de las preguntas fue esa: ¿cuál es la inquietud política ahora de los estudiantes post-violencia? Y estaba ayer un periodista ayacuchano, y le dijo: no, doctora, no les interesa en absoluto la política, no existe. Y la respuesta de la embajadora, pensando halagar a la embajadora esposa del embajador norteamericano, y ella le contestó: entonces no son universitarios, si no les interesa la política de su región, de su país, ¿no? Y el crecimiento de facultades que no estaban en la reapertura de la UNCH, la facultad de Derecho, ¿no? Una de las más concurridas, la facultad de Ingeniería Civil, que sí creo que es un aporte positivo en la reapertura, y la reciente apertura de la Facultad de Ciencias de la Salud con la Escuela Profesional de Medicina, que fue motivo de muchas dudas por la dificultad quizá de campos experimentales. Pero podría extrañar la falta de una facultad de psicología. Cuando estuve en la Comisión de la Verdad, no encontramos, necesitábamos un equipo de psicólogos, acompañamiento a las víctimas, las audiencias públicas, las exhumaciones y el propio trabajo de las entrevistas. Muchas madres, recordando los momentos tan trágicos de pérdida de familiares, torturas, prisiones, se quebraban. Y el propio personal que teníamos de encuestadores tenían periodos críticos, querían dejar el trabajo, ¿no? O empezaban a beber como fuga. Necesitábamos psicólogos, pero el 80% de los entrevistados o más eran quechohablantes, y no había psicólogos quechohablantes en la región para contratar. Tuvimos que traer de la Católica y del Pacífico, católica principalmente. Tampoco, bueno, en general, en la postviolencia hay hay una mejora significativa en infraestructura, en laboratorios, etc. Y con la reforma, pero diría yo, veo menos exigencias de los académicas en los alumnos, ¿no? En las propias maestrías. Cuando estudiábamos nosotros teníamos que sacar con tesis el bachillerato, con tesis la licenciatura, y mínimo duraba cada proceso de bachillerato o de licenciatura 1 año y medio a 2. Por eso había un porcentaje menor de licenciados, que quizá era excesivo, pero ahora se ha ido al otro polo, a la facilitación de los procesos, con exámenes de aplazados o exámenes de recuperación, que no existían en mi periodo. Lo que habían eran exámenes de autosuficiencia, de exoneración cuando no has llevado un curso. Ha habido una mejora después de la reforma universitaria, la nueva ley y la instalación del SUNEDO y la licenciatura en la obtención de grados de maestría y doctorado en las docencias. Aunque no en las mejores universidades, pero ya han logrado avanzar. Ese es un paso significativo, que se está empezando a manifestar en incremento de publicaciones. Acaba de salir
una revista de investigaciones del vicerrectorado, y la creación del vicerrectorado de investigaciones. Pero falta el enlace de esas investigaciones con prioridades de desarrollo regional. Por ejemplo, no hay ninguna investigación que yo conozca o publicación sobre salud mental, que es fundamental en sociedades post-conflicto armado. No hay investigaciones, y la universidad no participó en el proceso post-violencia, y más bien hubo actos de rechazo a la Comisión de la Verdad, especialmente en las facultades de Educación y Ciencias Sociales. Yo fui repetidas veces, ¿no? A participación de la Facultad de Educación también. ¿Por qué? Porque hay una cierta justificación a Sendero Luminoso todavía en sectores docentes. Creo que ya en estudiantes no, pero en sectores docentes de esa época, porque no han ampliado sus lecturas, ¿no? Postmarxismo dogmático. Se califican como postmodernos aquellos que cuestionan el marxismo. Y han tenido conflictos en ciencias sociales con docentes como Ponciano del Pino, que